latió, y latió muy fuerte. Y así despertó nuestros latidos. Los latidos capaces de convertir a otros manos del puente. Ese es el direccionamiento estratégico. Pero para yo lograr cumplir esos objetivos y cumplir esa visión y esa misión que tengo establecida, pues yo tengo que tener unos recursos. Tengo que ver cómo voy a organizar esos recursos, qué voy a hacer con esos recursos. Esos recursos, llámese personas, llámese recursos financieros, pero cuando hablamos de la estructura, básicamente estamos hablando de la organización de la compañía. Entonces ahí es donde empezamos a ver las diferentes clases de organigramas. ¿Quién conoce el organigrama de su empresa? Alguien que nos quiera compartir algo del organigrama. Juan Pablo. Buenas noches. Okay. Bueno, en el museo, por ejemplo, nosotros estamos dentro del organigrama de la Alcaldía de Medellín como un ente descentralizado. El máximo órgano director es el Consejo Directivo, y ahí está la Dirección General, y en este momento solamente he creado una subdirección administrativa. Y está el profesional universitario financiero, el profesional universitario de planeación, el profesional universitario de misional o de pedagogía y la profesional de jurídica. Y hace aproximadamente 6 meses entró entre la dirección y la subdirección administrativa el control interno, porque solamente en planta hay 7 personas y ese es el organigrama. Ok, entonces un organigrama sencillo, un organigrama simple, está dado básicamente no por departamentos, pero más que todo por funciones, porque no son grandes departamentos, sino que cada persona realiza una función, si te estoy entendiendo. ¿Estamos así? Una pausita acá, profe. Mira, por acá yo descargué una aplicación que se llama Cartasia. Estoy grabando. Si me da resultado, le puedo enviar si no es muy pesado, el audio, pues, o lo que me está grabando. Él graba lo que está acá en la pantalla y la conversación y todo. Entonces, si me da resultado, pues lo comparto para que lo puedan ver. Perfecto. Lo puedes compartir por dudas e inquietudes, por el debate de dudas e inquietudes, por ahí lo puedes compartir. Listo. David, nos ibas a contar sobre tu organigrama. Sí, buenas noches. Yo trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito. Por cooperativa, el mayor rector pues, es la Asamblea General de Socios, ¿cierto? De ahí, la Asamblea son los que eligen el Consejo de Administración. Ya el Consejo de Administración se desprende la Gerencia General. De la Gerencia General se desprende pues, la Dirección Comercial, la Dirección Financiera, la Dirección de Talento Humano. En la Dirección Comercial ya de ahí dependen las 15 agencias que funcionan pues aquí en Antioquia de la cooperativa y todo lo que son los vendedores, toda la fuerza comercial. Es como la estructura de la cooperativa. Te hago una pregunta. Las sucursales dependen solamente del área comercial, no dependen de varias áreas. Son de la Dirección Comercial solamente. Perfecto, listo. Entonces, cuando miramos este tipo de estructuras, pues son unas estructuras muy tradicionales, son estructuras por departamentos, departamentalizadas. Normalmente esas son tipo de estructuras verticales, horizontales, y realmente la gran diferencia es cómo están dibujadas, ¿cierto? La estructura vertical muestra más fácilmente como los niveles jerárquicos que existen dentro de la organización. La horizontal se va hacia el lado, pero realmente en la práctica viene siendo lo mismo, están simplemente los departamentos. Esas son como las estructuras más comunes que se encuentran en nuestras empresas. Hay otro tipo de estructuras. ¿Alguien dentro de su organización tiene un tipo de estructura diferente a estas que nos han mencionado? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una constructora
Y sí, pues está, aunque también tenemos como un orden jerárquico en la distribución de las funciones, hay una gerencia general, hay unos gerentes, uno que se encarga de la parte comercial, otra de la parte operacional, que es la dirección de las obras, y la otra de la gerencia financiera. Entonces, pues ahí está el tema administrativo. Ya viene el departamento de operarios, pues que tenemos obreros que están por administración y otros contratistas. Entonces sí tenemos una estructura como muy diferente, que no es solamente de servicios, sino que también es de procesos. Ok, perfecto. Aquí en estas estructuras empezamos a encontrar como términos diferentes. Entonces, ¿quién sabe cuando se habla de línea o de staff cuál es la diferencia? ¿Alguien la conoce? ¿O se atreve a decir qué importa que no sea lo que es? Bueno, cuando nosotros hablamos de personas de línea o de personas de staff, lo que estamos diciendo es la persona de línea, realmente la persona encargada del proceso, de los procesos de la organización, de los procesos productivos, como de los procesos que se llaman los core, como los importantes. Cuando estamos hablando, no es que los procesos de staff no sean importantes, ojo, sino que son los procesos que están directamente relacionados con el quehacer de la organización. ¿Listo? Hay otros procesos que son procesos de apoyo. Cuando hablamos de esos procesos de apoyo, entonces ahí hablamos de staff. ¿Cuáles son procesos de apoyo? Entonces, dentro de los procesos de apoyo encontramos, por ejemplo, las secretarías, que normalmente las secretarías son la parte de asistencia jurídica dentro de las organizaciones. Entonces, es muy importante tener esa asistencia jurídica, pero realmente esa asistencia jurídica no hace parte del quehacer diario, salvo pues que sea una empresa de asesoría jurídica, una empresa de abogados, ¿cierto? Pero en otro tipo de empresas, esas asesorías adicionales se llaman staff, por eso, porque no están comprometidas con el quehacer directo de la compañía, pero son importantes para el desarrollo de lo que se va a realizar. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué empieza a pasar ahora? Empieza a pasar ahora que las organizaciones empiezan a trabajar de manera diferente. Entonces voy a dar un pequeño recorrido como por otros tipos de estructuras para que empecemos a pensar qué está pasando hoy en las empresas. Entonces, dentro de los clásicos que encontramos, pues los que ustedes ya han hablado, que son departamentalización, por áreas administrativas, empezamos a encontrar también otros que son por áreas geográficas. Entonces encontramos que se manejan de manera diferente, si son países, estamos hablando de México, de Brasil, y cada país tiene su propio organigrama, que normalmente ese propio organigrama de país es muy parecido al organigrama de los que mencionamos ahora, esos organigramas que están dados por departamentos. Empezamos a encontrar otras cosas que se llaman las WIN. La WIN, no sé si alguno de sus organizaciones las conocen, son unidades estratégicas de negocio. Entonces, ¿qué se vuelven las WIN o las unidades estratégicas de negocio? Son como mini negocios dentro de una compañía. Les voy poniendo un poquito de ejemplos como donde sienta que lo consideramos. Entonces les voy a hablar, a ver, yo trabajé en el tiempo. En el tiempo existían unas WEN, que eran las WEN, revistas. Todas las personas que trabajaban en revistas tenía su gerente, su financiero, su persona de gestión humana, su persona de mercadeo, etcétera, etcétera. El tiempo como periódico tenía exactamente lo mismo, su gerente, sus personas de mercadeo, de ventas, y así sucesivamente por cada uno de las unidades estratégicas de negocio. ¿Eso qué pasa? Que tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues las desventajas es que cada persona está encargada de su negocio de manera puntual y específica y tiene que responder por los resultados del negocio, porque lo que a veces pasa dentro de las organizaciones
es que unas líneas de negocio empiezan a cargar con otras líneas de negocio. Hay líneas de negocio que son rentables y otras que no, y cuando eso se mete todo en un costal, entonces pues unas van cargando las otras. Y no es muy fácil identificar cuáles son las que cargan, entonces se vuelven ineficientes. Entonces, si yo tengo unas unidades estratégicas de negocio definidas, con sus metas definidas, con sus personas responsables definidas, pues cada quien tiene que responder. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que también... ¿Puedo hacer una pregunta ahí, Lina? Claro que sí, obvio. ¿Me podrías dar un ejemplo puntual? Lo que pasa es que no sé si puede hacer lo mismo cuando una empresa diversifica sus inversiones y también entonces una línea de negocio puede ser de inversiones. Entonces, ¿me podrías dar un ejemplo como puntual de las unidades estratégicas de negocio? Listo, entonces el que te decía ahora te lo voy a repetir, si no miramos otro. Entonces es una empresa como Casa Editorial El Tiempo. Entonces Casa Editorial El Tiempo, que no tiene solamente el periódico El Tiempo, sino que tiene el periódico El Tiempo, que era una unidad estratégica de negocio. O sea, todo lo que tenía que ver con el periódico tenía una unidad de periódico. Tenía otra unidad estratégica de negocio que eran las revistas, otra unidad estratégica de negocios que era ADN, el periódico ADN, otro que era el canal del Tiempo. Entonces mira que eran 4 productos entre comillas, porque cada uno de esos productos se podía subdividir en otros productos, eran como líneas de negocio grandes, que cada una de esas líneas de negocio tenía su gerente, tenía sus gerentes comerciales, sus gerentes de mercadeo, de gestión humana, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces se manejaba cada una de esas líneas como una empresa aparte. Y tenía sus metas aparte, sus objetivos aparte, y había como un gran presidente de cada una de esas líneas, pues que miraba los resultados y los consolidaba, pero realmente los resultados se miraban por cada una de esas líneas o unidades estratégicas de negocio. Mi pregunta estaba enfocada a eso, son actividades conexas en la actividad general de una compañía, o diversificaciones pues, de su capital. Pueden o no, es una decisión administrativa que se toma. Pueden ser, mira, aquí habían unas que eran conexas, de alguna manera, porque 2 eran prensa, una era ADN y otra era El Tiempo, que esos 2 productos tenían características muy diferentes, uno era con suscripción, otro era gratis, el tipo de noticias, el tipo de columnistas, etcétera, etcétera, era diferente, pero al final los 2 eran productos de prensa. Entonces es una decisión. Porfa, los que estén entrando, pongamos el micrófono silenciado. Gracias. Entonces pueden ser conexos o no. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se empiezan a duplicar recursos también dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es que si yo vendo, por ejemplo, publicidad para El Tiempo, podría de una vez aprovechar y vender publicidad para ADN o para las revistas. Entonces mira que eso tiene sus pros y sus contras, porque cuando un producto se vende mucho, una línea de negocio se vende mucho y las otras líneas no, entonces, por ejemplo, el vendedor, que estamos hablando de vendedores en este caso, el vendedor se mantiene con lo que vendía, con lo que vendería, por ejemplo, El Tiempo, y no se preocuparía tanto por las revistas ni por ADN, porque de pronto se vendía menos publicidad en estos otros productos, ¿cierto? Entonces no hay como un responsable directo de los productos que esté encima llevándolos pues a tener éxito. Pero también es cierto que entonces tienes que pagar 2 o 3 personas para que hagan una labor que probablemente pudiera ser uno. ¿Cuál es la mejor decisión? Acuérdense que en la administración no hay fórmulas mágicas. Aquí no es, no, lo que hay que hacer es tener varios vendedores multiproducto, o lo que hay que hacer es tener un vendedor por producto, o lo que hay que hacer es diversificar por zonas geográficas, bueno, hay muchísimas estrategias. Lo que tiene que hacer uno como administrador es empezar a identificar cuáles son esos objetivos que se quieren lograr
Y cuando tengo identificados esos objetivos, empiezo a verificar, ¿se acuerdan por allá antes que hablamos de cómo funciona la competencia? ¿Cuáles son los productos sustitutos? Empiezo a hacer todo el análisis del entorno, empiezo a conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, para poder de esa manera armar una estructura que responda a la estrategia que yo quiera llegar a tener. Porque también es diferente la estructura que yo requiero cuando yo estoy empezando que cuando estoy madura en el mercado. Es diferente la estructura de acuerdo a los tipos de producto que yo manejo. Si yo manejo productos tienda a tienda, productos de consumo masivo, pues yo probablemente pueda tener un vendedor que me atienda cada tienda con toda la línea de productos que se maneje dentro de mi organización. Pero si de pronto yo no manejo productos de consumo masivo, sino que lo que yo hago es que vendo productos supremamente especializados, un software, por ejemplo, donde la persona tiene que saber de la parte legal, tiene que saber de la parte técnica, etcétera, etcétera, pues probablemente necesitaré tener especialización por cada uno de los productos o de las líneas de negocio. Estamos. Pónganme la camiseta que sí, señora. Porque de pronto de que me quedé yo aquí sola, muda, ahorita si era sordomuda o algo por el estilo. Incluso otro ejemplo también de líneas estratégicas o de negocio también, por ejemplo, las puede ver uno en el Grupo Bancolombia, que siendo una empresa tan grande tiene diferentes áreas de negocio. Paula, espérate, señora, perdón, espérate, que es que hay por allá ruido de fondo, entonces es difícil. Sí, profe, dame un segundo, qué pena. Dale, tranquilo, dale, Paula. Profe, que decía que también una de las líneas que Bancolombia, por ejemplo, como Grupo Bancolombia también tiene diferentes líneas de negocio. Por ejemplo, siendo una organización tan grande, está distribuida en diferentes líneas. Están los que se encargan del área de tarjetas, el área de créditos, el área de captación, y se divide así dependiendo pues como de la línea o de parte de la línea o de la parte estratégica que se requiera. Como un ejemplo también que yo veo de eso. ¿Ustedes están oyendo bien a Paula? Ok. Ya les voy a dar la palabra a Wilson y a David, que me están alzando la mano. ¿Listo? ¿Oyeron todos bien a Paula? Paula, sí, son líneas estratégicas de negocio. Yo miro de acuerdo a la especialidad de mi negocio, de acuerdo a la especialidad de los clientes que yo tenga que atender, cómo empiezo a dividir, y eso me hace crear la estructura. O sea, la estructura no es una cosa que yo me siente simplemente con un lapicito a dibujarla como queda más bonita. La estructura yo la hago de acuerdo a lo que quiero lograr dentro de la estrategia. ¿Listo? Si yo tengo una estrategia de crecimiento, si yo tengo una estrategia de expansión, pues yo tengo que tener una estructura fuerte comercial. ¿Y cómo voy a crecer si comercialmente no tengo las personas suficientes para crecer? Pero si de pronto en la curva de mi compañía estoy en una curva que tengo que cuidar a los clientes, pues probablemente yo necesite ahí es más tema operativo, tema de calidad, tema de servicio al cliente. Entonces depende mucho de lo que yo esté esperando y de la estrategia que haya definido. Baby, tienes tu mano alzada hace rato. Sí, profe, en la cooperativa donde yo trabajo actualmente se está viviendo ese proceso, pues hay varias líneas de crédito. Tenemos créditos de consumo, créditos para empleados, créditos comerciales y el microcrédito.
y la cooperativa dentro de la planeación estratégica, la línea de microcrédito la está independizando aparte. Entonces, para esa sola línea están generando un director nacional de microcrédito, coordinadores de microcrédito, ¿cierto? Ya lo separaron de las otras líneas de crédito en especial, porque es una línea de crédito a la que la cooperativa está enfocada y en la que tiene pues como los ojos puestos, y la está separando como una unidad de negocio aparte. Una sola línea de crédito la están sacando pues como una unidad estratégica aparte de negocio. Perfecto. Bueno, entonces empezamos a ver dentro de las organizaciones y a veces no es tan claro. Uno a veces dice, bueno, pero entonces, ¿cuál tipo de estructura es mi organización? O sea, realmente más que ponerle nombre a una estructura y a cuál es la que necesito, yo lo que tengo que tener son los recursos adecuados en el momento adecuado para lograr los resultados que quiera escoger, que quiera elegir, independiente de cómo se haga. Pues aquí, para efectos pues académicos, tenemos que conocerla, ¿cierto? Pero entiéndanme que más que conocerla y más que decir cuál es esta, cuál es esta, es saber que existen y saber que yo tengo que ubicar mis recursos de acuerdo a la estrategia que quiera mantener, independientemente de cómo se llame. Vamos a mirar entonces otra, que es matricial. Entonces, ¿qué es matricial? La matricial es que yo empiezo a combinar dos tipos de estructura. Entonces tengo la estructura que está realizada por áreas. Entonces tengo el gerente de mercadeo, el gerente financiero, el gerente de servicio al cliente. Tengo cada una de las áreas de la organización, como lo hablaban al principio los que nos compartieron sus estructuras. Pero además de eso, entonces tengo productos. Por ejemplo, lo que les contaba de las OEM, ¿cierto? Entonces yo tengo dos estructuras paralelas. Esa es un poco más compleja por varias razones. Yo les voy a poner ejemplos para que puedan entenderla más claramente. A ver, como que dentro de los principios administrativos hay un principio que se llama unidad de mando. Unidad de mando, ¿qué es? ¿Quién sabe cuál es la unidad de mando? Es que se debe depender de un solo jefe. Se debe depender de un solo jefe. Entonces, cuando yo tengo estas estructuras matriciales, entonces empiezo a no depender de un solo jefe, sino de varios jefes. Entonces, voy a volver a mi ejemplo del tiempo. Entonces, el tiempo tenía esas unidades estratégicas de negocio, como les decía. Entonces, cada unidad estratégica de negocios tenía su gerente. Pero además de eso, por detrás había una estructura que estaba dada por áreas. Entonces existía la gran estructura, yo les decía, había un presidente que se cogía y consolidaba toda esa información. Pero entonces había un gerente comercial que atendía todos los negocios, y además de eso existían los gerentes de negocios. ¿Sí? Entonces, las regionales, en este caso la regional Antioquia, yo era jefe de la regional Antioquia, entonces yo le tenía que responder a cada uno de los jefes de los negocios por las ventas de cada uno de los productos de los negocios, pero además de eso le tenía que responder al jefe comercial mayor. Entonces yo, en vez de tener un jefe directo, terminaba teniendo supuestamente un jefe directo, pero además de eso otros 4 jefes a los que les tenía que responder, que era el jefe del periódico, el jefe de las revistas, el jefe del canal, el jefe de ADN. ¿Listo? Entonces cada uno de estos jefes mandaba su propia estrategia. Y el comercial general la consolidaba. Pero al final cada uno le pedía unos resultados desde la regional. Listo, entonces yo tenía que responderle a los 4 por los resultados, no solo por los resultados, sino que los 4 me mandaban estrategias. Entonces dentro de las estrategias que ellos mandaban, pues no miraban cuál era la estrategia que estaba haciendo mi compañero, para hacer una estrategia juntos o no, simplemente cada uno mandaba una estrategia. Y el comercial general de compañía lo que hacía era que consolidaba estos datos completos.
pero no consolidaba estrategias. Entonces eso se vuelve un problema porque se te vuelve que en vez de tener un jefe que respondería a muchas personas, en vez de tener una estrategia unificada, hay 4 estrategias que en algunos momentos se justifica verlas, pues en otros momentos tú dices, no, estas cosas se pueden juntar y pueden trabajarse desde una sola. No tienes que pagar varios proveedores, por ejemplo, para hacer una activación de marca, porque podrías hacer con el mismo proveedor y trabajar en masa activaciones de marca para cada uno de las diferentes unidades estratégicas de negocio. ¿Me hago entender? Sí, señora. Se fue la pro. Profe, quedó congelada. Sí, se fue como el sonido de ella. Como la señal. Vamos a ver si esto me da resultados grabando. Ahorita que ya le dé el stop. Si algo ¿Hasta dónde me oirían? ¿Me quedé hablando sola como media hora o qué? Que si había sido clara. Ah, bueno, entonces ya acabé. Bueno, el ruido lo oyen conmigo. Por aquí me están escribiendo que se oye mucho ruido. Creo que el ruido fue cuando usted salió, entonces que como que quitamos los micrófonos, entonces entró ruido, pero ah, bueno, no, pero ya estamos bien. No, es que yo no me salí, como que la conexión no está muy estable, parece ser. Ok. Listo. Ahí estamos. ¿Preguntas? No, ninguno. No, digamos, pues que ya hasta el momento nos ha mencionado los 2 tipos de estructuras. Bueno, entonces hemos visto geográfica, ¿listo? Hemos visto matricial, hemos visto por departamentos, que estamos hablando por funciones, que puede ser de tipo vertical o horizontal. ¿Vamos ahí todos? Bueno, puedo tener estructuras por tipos de clientes también. Entonces yo puedo simplemente identificar que yo tengo clientes que son clientes corporativos o clientes pyme o clientes regionales o clientes que sean de hospitales o clientes del sector público. Yo identifico cuáles son mis segmentos y puedo hacer una estructura de acuerdo a esos segmentos que tengo identificados. Sería partir, como no desde la gerencia, sino partir desde los clientes y ver qué necesito para poder atender esos tipos de clientes. ¿Listo? Bueno, hasta aquí cómo vamos. ¿Qué les ha quedado hasta aquí? Los diferentes tipos de estructuras que pueden existir de acuerdo como a cada empresa. Ok, perfecto. Bueno, hay entonces otros términos que empiezan también como a ser importantes en esta parte de la estructura. Entonces yo ya identifico cómo va a ser mi estructura, de acuerdo a los recursos que tengo, de acuerdo al número de personas que tengo, a los clientes que voy a atender, a los problemas que se presentan dentro de una organización. Y empiezo también entonces a organizar, bueno, qué es la estructura y qué es el poder dentro de la organización, qué es la autoridad y qué es el poder dentro de la organización. ¿Será que la autoridad y el poder son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Ay, ¿quién dijo yo? Que me alce la manito por ahí. Bueno, pues yo doy mi Dale, concepto para no quedarnos muy callados, ahí me disculpan. No, pues yo creo que sí tiene su diferencia, porque el poder lo podemos ligar más como a la parte, no sé, política o ya más como de los socios, de los inversionistas. En cambio, el otro, que se me fue el término.
Autoridad. La autoridad puede, pues en una organización puede ser, o la dirección es una autoridad, en el caso pues mío del museo, la subdirección es otra autoridad, y los líderes de cada área, la acción social tiene su líder de autoridad, investigación tiene su líder de autoridad. Entonces pienso que el poder va más ligado como aquellos que tienen como el sartén por el mando, o los que ponen el dinero, o los que... El poder y la autoridad se confunden mucho. A veces uno dice, bueno, ¿esto qué será? ¿Será poder o será autoridad? Administrativamente, el poder depende como de quien lo ejerce. El poder es de la persona y la autoridad es del cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo diseño unos cargos, pues yo tengo que diseñar de una vez cuáles son las líneas de autoridad que se tiene dentro de esos cargos. ¿Qué quiere decir esas líneas de autoridad? Bueno, ¿qué personas dependen de esa persona? Pues no de esa persona, sino de ese cargo. Que de hecho cuando uno hace esos diseños, esos análisis, pues no se hacen nunca centrados en la persona, sino en el cargo. Que cualquier persona que llegue a ese cargo pueda tomar esas decisiones. Entonces, son la capacidad de tomar decisiones, hasta qué punto o hasta qué montos tiene derecho una persona a tomar decisiones dentro de un cargo, cuántas personas dependen directamente de ella, cómo son las líneas de comunicación dentro de las diferentes estructuras y dentro de los diferentes niveles jerárquicos, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a definir la autoridad, pero indudablemente también dentro de las organizaciones empiezan a existir otros tipos de autoridades que no son formales y que no están dadas directamente por el cargo. Entonces hay una autoridad que es la formal, que está dada por el cargo, que está dada por el diseño que se ha hecho de ese cargo específicamente. Pero empezamos a encontrar, yo creo que todos los que trabajan encuentran que dentro de las organizaciones hay personas, cuando yo tengo un problema, digo, ¿quién me ayudará a resolver ese problema? Y no siempre es el jefe, no siempre es la persona que tiene la autoridad formal para hacerlo, porque muchas veces dentro de los mismos compañeros encontramos personas que tienen un nivel de autoridad importante por su experiencia, por su conocimiento, por su experticia. Entonces esos son tipos de autoridad formal que existen dentro de la empresa, que son muy importantes porque hacen parte de la cultura organizacional y que son muy importantes, yéndonos un poquito más allá en el tema, que cuando yo voy a hacer procesos de gestión de conocimiento, empiezo a identificar quién es el que sabe dentro de la organización, quién es el que sabe los temas importantes. Y como les decía, no necesariamente es el jefe. El jefe muchas veces lo que tiene que saber es dirigir, pero algunas veces el jefe no tiene que saber cómo se hace específicamente cada uno de los procesos. Debería conocerlo sí, debería guiar sí, pero la experticia muchas veces la puede tener más un compañero que el mismo jefe. ¿Estamos? Bueno, lo otro es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad también se designa con el cargo. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene cada tipo de cargo? ¿Hasta dónde llegan esas responsabilidades? Entonces ha habido siempre como una gran pregunta sobre la responsabilidad y sobre la delegación. Entonces se dice, no, es que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad se asume y se delega la tarea. La responsabilidad sigue siendo del jefe. Yo personalmente pienso que hoy en día las responsabilidades, claro, yo como jefe soy responsable, pero no quiero decir esto, que si yo le estoy delegando a alguien una función, pues quiera decir que esa persona no comparte responsabilidad de esa función, que es que si estamos trabajando todos para una compañía y si todos tenemos, si yo le entregué a alguien una tarea, pues es porque esa tarea, pues porque la persona debe tener las características suficientes para realizar esa tarea. Listo, entonces históricamente lo que se ha dicho siempre es la responsabilidad no se delega, la responsabilidad la mantiene el jefe.
Yo personalmente pienso que la responsabilidad se comparte. Es un tema personal, pues es un tipo ahí de tipo personal. No es que cuando yo delegue el otro es solo responsable y yo como jefe ya me desentienda del problema, pero también es cierto que el otro pues tiene que responder por sus obligaciones como empleada. ¿Listo? Profe. Bueno, entonces empecemos a contar. Hola, claro. Que pues como un ejemplo de eso se vive en el sector público en este momento. O sea, ya por ejemplo en el museo hay una figura nueva que es apoyo a la supervisión, ¿cierto? Y Sí. lo que usted decía, la responsabilidad es compartida. Entonces, por decir algo, como son tan poquitas personas de planta y el resto somos contratistas, hay líderes, como le mencionaba, hay líderes que somos contratistas y lo que hacen pues la subdirección y la directora es delegar esa responsabilidad también sobre algunos de nosotros, y somos nosotros también quienes firmamos esos informes de supervisión, eh, pues etcétera, ¿cierto? Entonces ahí lo que dice el jefe siempre es, aquí mi responsabilidad es compartida. O por ejemplo ahí la profesional universitaria tiene unas supervisiones que ella técnicamente no conoce nada, ¿cierto? Pero los contratistas que sí saben de esa parte técnica hacen parte de ese apoyo a la supervisión. Entonces cuando van a firmar un informe de supervisión para autorizar un pago, como son recursos públicos, todos firman y está la responsabilidad compartida ahí. Entonces es solamente que eso pues lo vimos allá en el museo. Y eso es muy importante porque es que si no la vida se vuelve como muy fácil, ¿cierto? El otro responde y yo veré si hago o no hago. Entonces, obviamente, como el tema ha cambiado, como antes mirábamos que el jefe era el que pensaba, el jefe era el que decidía, el empleado no tenía derecho a pensar o no tenía capacidad de pensar, hoy vemos que el tema no es distinto, hoy vemos que una empresa se construye de personas que aporten y de personas que tienen ideas, que generan valor dentro de la organización. Entonces no es posible que uno pueda pensar que genera valor para unas cosas, pero no para otras. Acuérdense que siempre como que los deberes y los derechos deben ir de la mano. Yo no debería tener derecho a un derecho, valga la redundancia, si yo no estoy entregando nada y si yo no tengo un deber. El derecho y el deber deben ir de la mano. Listo, y eso que les sirva también incluso para los hijos y para la vida familiar, porque es que a veces los hijos empiezan como a exigir y a exigir derechos, a ver que es que el derecho viene amarrado de un deber. Cuando yo quiero pedir, pues debo ser que estoy dando también. Entonces esto nos sirve mucho como para la vida en términos generales. Bueno, entonces ya empezamos a tener dentro del diseño organizacional, listo. Elegir mi estructura de acuerdo a lo que quiero lograr. Ya tengo establecido que voy a trabajar, digamos, de la manera más simple ahora, de una manera funcional, por funciones. Entonces tengo la función que es la comercial y dentro del comercial tengo el gerente, el jefe, etcétera, etcétera, dependiendo de los niveles que necesito. Entre más especializado es el producto, normalmente se necesitan más niveles. La tendencia hoy que es a que haya muchos niveles, mucho menos niveles jerárquicos, a que sean estructuras mucho más planas. De hecho, la sola forma de trabajar implica que la gente tiene que ser mucho más responsable de lo que tiene que hacer, porque no tiene un jefe encima. Por aquí se nos dice que el artículo sobre delegar de los grandes líderes es muy importante y se debe delegar con responsabilidad compartida. Así es, Wilson, pero históricamente lo que se ha dicho es que la responsabilidad no se perdón, paréntesis, les han gustado los artículos que les pongo. Yo trato de ponerles artículos muy recién saliditos, pues los estoy revisando permanentemente. Lina, súper buenos, me encantan los artículos que has enviado y ojalá nos sigas enviando, eso enriquece bastante el profesionalismo de todos los que estamos acá estudiando.
Listo, mírenlo siempre, que yo normalmente estoy mirando lo último, o sea, yo no les estoy poniendo ahí, pues, puede que en algún momento les ponga algunos artículos que no sean tan de este mes o del mes pasado o algo así, pero porque son muy valiosos, pero trato de ponerle siempre cosas muy actualizadas para que no nos quedemos solo como en la parte teórica, sino en lo que dicen hoy los investigadores y los autores. Bueno, perdón el paréntesis ahí, pero quería, si alguno los ha mirado, revísenlo siempre en noticias que se les ponen. ¿Listo? Luego de pronto colocó uno que no se dejaba traducir, entonces es muy difícil verlo. De YouTube, una entrevista. No, cuando les pasa eso, escríbanme al correo. Listo, me escriben al correo que yo lo miro mucho más fácil. Cuando en YouTube probablemente les ponga algunos artículos o algunas cosas que estén en inglés, pero abajito tienen siempre la posibilidad de poner subtítulos. Listo, en YouTube buscan en la parte de abajo y ahí hay posibilidad, buscan el subtítulo y lo ponen. Una cosa que les recomiendo mucho son las charlas de TED. Los que se meten por internet, busquen charlas de TED y hay infinidades de charlas de los temas que quieran tratar, los temas que quieran ampliar, empiezan a buscar o temas de actualidad. O sea, lo que sí es muy importante es que estén siempre actualizándose, que siempre estén mirando qué viene, porque acuérdense lo que les decía por allá algún día, que las ideas no es el bombillito de la caricatura que se enciende. Las ideas no salen del cielo, las ideas vienen acompañadas de investigación y de conocimiento. Yo veo la investigación, veo el conocimiento, veo lo que pasa en el entorno y de ahí me surge una buena idea. Listo. ¿Son las charlas de qué, profe? Perdón. TED, TED. Se los voy a escribir aquí en el chat. Gracias, profe. TED. Eso sacan, yo creo que diario sacan charlas en todo el mundo. De todos los temas que quieran. Listo, pero temas administrativos hay muchísimos ahí. Entonces métanse a mirar, hay charlas de 15 minutos, de 10 minutos, hay charlas de una hora, charlas completas. Si hay algún autor que les llame la atención, métanse a busquen, que muchas veces los autores tienen charlas ahí también. Que es muy difícil, o sea, encontrar información valiosa no es tan fácil, información hay demasiada en la red. Entonces, hoy el valor no es toda la información que hay, la información es tanta que nunca vamos a alcanzar a verla toda ni a procesarla toda, pero es por lo menos que a la información a la que lleguemos pues sean medios reconocidos, porque es que acuérdese que cualquiera de nosotros se mete a YouTube y monta un video de cualquier cosa y nos lo podemos terminar creyendo todo, sea verdad o no verdad. Entonces sí tienen que investigar mucho, tener muy en cuenta las fuentes de lo que están investigando. Si van a estas fuentes, si se meten a la revista Harvard Business Review, ustedes saben que son investigaciones todas aprobadas por Harvard, se meten al Foro Económico Mundial, o sea, cosas que tengan respaldo, que lo que estén diciendo ahí no sea cualquiera que le ocurrió decir cualquier boba y después todos nosotros nos lo terminamos creyendo. Puede que haya muchas cosas valiosas también, pero cuando no hay tanto tiempo de filtrar la información y cuando apenas estamos aprendiendo de algo, pues sí es mejor irnos a fuentes confiables. Listo. Bueno, entonces sigamos con el tema de la estructura. Entonces dentro de la estructura uno empieza a diseñar también lo que son los cargos. Esto ustedes muchas de estas cosas la van a ver más adelante en la carrera de una manera más especializada, pues de acuerdo a la carrera que estén haciendo. En gestión humana van a ver todo lo que es el diseño de cargos, por ejemplo, de manera específica. Entonces, cuando yo diseño un cargo, ¿qué tengo que empezar a diseñar? Empiezo a diseñar cuáles son las responsabilidades de ese cargo, de quién depende el cargo, cuántas personas tiene. Entonces, dentro del diseño de los cargos, yo empiezo a tener una parte que es interna del cargo y otra parte que es de quien desempeña el cargo.
que son dos temas que se confunden muy fácilmente, que normalmente las empresas están hechas en un solo documento porque es muy práctico, pero que en el momento que nosotros como administradores hagamos el análisis tenemos que tener en cuenta que yo cuando analizo el cargo y no la persona que desempeña el cargo. ¿Listo? Entonces analizar el cargo es dar cuáles son las responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer, qué prioridad, qué responsabilidades tiene. Cuando hablo de las responsabilidades que tiene, es responsabilidades de muchos tipos, responsabilidades en dinero, responsabilidades en equipos, responsabilidades en información, ojo con el tema de la información. A veces somos muy laxos en no dejar claridad sobre qué información se puede o no se puede compartir dentro de la organización, o dejamos cosas que son o información que es clave dentro de la organización para que cualquier persona la consulte. Eso, si como estrategia está definido, está bien, o sea, no está mal que una empresa quiera mostrar mucha de su información. Hay empresas que les funciona así muy bien, porque dicen es que mi diferenciación no la hace la información que ya tengo, sino cómo aplico esa información, cuál es el conocimiento que tiene mi gente para poder aplicar esa información. Pero sin embargo, tiene que ser una decisión que esté tomada de manera consciente, no que simplemente la información importante salió de mi compañía porque yo no tuve los cuidados necesarios cuando hice un diseño de la estructura y un diseño de los cargos de quién podría o no tener acceso a información, entre muchas otras cosas. Preguntas hasta aquí, están muy calladitos, me gusta que participen. Gracias, querido. Al quirófano. Bueno, hay otro tema en cuanto a la estructura y es el tema de la formalización. Pues la formalización dentro de una empresa que es el manejo de las normas. ¿Qué tan formal o informal es una organización? Depende de quién, de su cultura organizacional. La cultura organizacional parte de los fundadores de las compañías. ¿Ves? Hay fundadores que son muy conservadores y toda la parte de formalización está muy hecho desde la norma y se mantiene desde la norma. Hay otras organizaciones que son mucho más informales, entonces si ustedes van a ver, por ejemplo, Google, ustedes ven que en Google todo es supremamente informal. La cultura es una cultura de informalidad, la gente desde cómo va vestido, la manera de hablar, la manera de dirigirse a otras personas, todo está escrito, mientras que hay otro tipo de organizaciones, si uno va por ejemplo a empresas del sector bancario, del sector legal, del sector contable, normalmente son empresas mucho más formales, entonces depende mucho también de todo depende de la estrategia que yo quiera lograr. Entonces si dentro de mi organización la estrategia que yo tengo es una estrategia de innovación, por ejemplo, y tengo una cultura súper formal, pues está ahí como que se chocan las dos cosas, porque cuando yo tengo estructuras muy formales, normalmente la toma de decisiones está muy centralizada en algunas personas. Si la toma de decisiones está muy centralizada, no hay tantas oportunidades de innovación. ¿Por qué? Porque la gente pues le da miedo equivocarse, o porque para proponer una nueva idea primero tiene que pasar por una cantidad de filtros. Entonces de aquí a que la innovación llegue a donde tiene que llegar y se apruebe y se haga un proceso, pues ya no es innovadora la idea. Listo, entonces volvemos ahí así. Si yo quiero una empresa muy innovadora, pues debería tener una estructura un poco más informal, un poco más abierta, con normas más flexibles, donde le dé a las personas mayor posibilidad de ensayo-error. Pero no puedo pretender que la gente innove si estoy castigando cada error que se comete. ¿Estamos?
Bueno, alguno me quiere contar o alguna me quiere contar cómo ven el tema de la norma dentro de sus compañías, qué tan formal o qué tan informal es, y de acuerdo a lo que creen que es la estrategia de la compañía, si este tipo de formalización apunta o no a la estrategia que tenga la compañía. Pues a mi manera de ver, en la cooperativa que yo trabajo es trabajo el esquema muy formal, por lo que decíamos ahorita, como es una entidad financiera, todos los procesos están pues debidamente estrictos, ¿cierto? Todos los procesos hay un departamento pues, de operaciones y de procesos donde cada uno de los procesos está todo por escrito. Está pues muy formalizado todo, basado pues en la planeación estratégica de la cooperativa. Ok. Y miren que también es muy importante en cierto tipo de negocios que sea de la manera, porque ustedes se imaginan, David, ¿te gusta David o Alberto o Alberto? ¿Qué te diga? David. Que a David le, por ejemplo, mañana por volverse bien innovador con la inversión de la plática de todos los asociados y no le salga y no le suene la flauta. Hay tipos de compañías que por su quehacer tienen que ser mucho más formales dentro de su estructura. Y recuerden siempre que la estructura debe seguir a la estrategia. La estructura va detrás de la estrategia. Déjalo ahí, mi amor. Bien, mi amor, bueno, entonces hoy de qué hablamos. Hoy hablamos del tema de la estructura, miramos varios tipos de estructura organizacional. Miramos cómo cuando se diseña una estructura se tiene que empezar a hacer el diseño de los cargos, que hay que diferenciar entre el diseño de cargo y el perfil, son dos cosas distintas. O sea, el diseño del cargo es qué se hace dentro del cargo y el perfil es qué requiere una persona para poder desempeñarse en el cargo. Hablamos de línea, de staff, hablamos de ¿qué más hablamos? Acuérdenme ustedes. La diferencia entre poder y autoridad. La diferencia entre poder y autoridad, hablamos sobre la responsabilidad también. Y eso, entonces con estos temas tenemos como abarcado de alguna manera lo que es el diseño organizacional. ¿Listo? No hay preguntas. Profe, qué pena que les hable tanto del museo, pero ahorita que se hablaba sobre el formalismo, en estos momentos el museo, como les contaba en alguna vez anterior, el museo está muy nuevo, tiene apenas 2 años larguitos de estar pues legalmente, o sea, de estar descentralizado en la alcaldía con presupuesto propio, pues con su dirección y todo. Y en este momento la Contraloría nos ha llegado a evaluar, pero a lo que entró esta nueva administración fue a organizar todo eso, a desarrollar un plan estratégico, unos objetivos estratégicos, a organizar, qué pena que suene redundante, el organigrama, pues como toda la estructura del museo, a ubicar los contratistas, a implementar procesos, procedimientos. En estos momentos estamos en todo ese formalismo. Y estamos apuntándole ahorita en noviembre, a principios de diciembre, a la certificación. Hoy nada más tuvimos una capacitación sobre todos estos temas y nosotros le estamos apuntando a matar 2 pájaros de un solo tiro, a certificarnos con la ISO 9000 y a certificarnos con las normas SNT, que son las del sector público. Pero nos encontramos con que hace menos de un mes, salió como un decreto derogando, o sea, ya en este momento no hay, o sea, hubo una modificación a esa estructura de NTC, entonces ya ahora a lo que llevaba al museo de un 99% que ya estaba para certificarse, ya con esta nueva modificación reglamentaria que hicieron quedó como en un 60%, entonces
no vamos a poder sino apuntarle a la certificación de la ISO, pero en estos momentos estamos como en ese proceso de formalismo de... Eso pasa muchísimo dentro de las organizaciones, y es cambios de ley, cambios de norma. Por eso hay que estar siempre con los ojitos hacia afuera, por eso hay que estar, y a veces está uno ya con el trabajo medio listo, y cuando pensó que estaba listo, resulta que le cambiaron lo que había que hacer, y todo el trabajo que se hizo, entre comillas, se perdió. Acuérdense que ese trabajo normalmente no se pierde, pues habrá que recomponer ciertas cosas, pero siempre se parte de lo que ya existe. O sea, cuando hablábamos de procesos de reingeniería que empezaban como de cero todo, realmente partir de cero es no darle valor a una historia y a una experiencia y a un conocimiento que se tenga. Esas historias de empresas, exitosas y no exitosas, hay que tenerlas en cuenta para tomar decisiones para futuro. ¿Listo? Bueno, entonces cada uno acuérdense la frasecita, algo que les haya quedado el día de hoy, una frasecita cortita. Voy a empezar a llamarlos como los veo yo aquí en mi pantalla. Entonces, Hugo. La mía es de yo ser responsable independiente donde esté. ¿Por qué? Porque estoy arriba o estoy abajo, siempre a tener una responsabilidad. Perfecto, gracias, Hugo. Diana. Ya enseguida que termine la clase y la llamo. Recursos adecuados en el momento adecuado para lograr los objetivos. Gracias, Diana. Joana. Me cogió el cortica, pero yo sigo con otros si quieres y enseguida vuelvo, no hay problema. No, me llamó mucho la atención en la estructura va detrás de la estrategia, y uno nunca piensa pues que ahorita lo pensé, el tema de cuando uno crea una empresa, uno no está preparado o no tiene todo visualizado antes de ser administrador, obviamente, sino cuando es emprendedor, uno no está preparado para conformar todo lo que tiene que conformar, lo que viene detrás. Entonces me gustó mucho esto de la estructura detrás de la estructura. Listo, gracias. Joana, te digo una cosa muy importante. Eso es cierto que cuando una persona es emprendedora no puede tener todo esto organizado y todo el tiempo. Y ojo, porque si se quedan organizando todo, no toman la decisión de emprender. Entonces hay que ir emprendiendo y hay que ir haciendo y organizando en el camino, porque si vas a esperar a tener todo perfectamente, te vas a paralizar y no vas a hacer nada. Entonces, normalmente es como un sentimiento maluco del emprendedor, pero si no, no podría ser emprendedor. No, a mí me fascina ser emprendedora. De hecho, he emprendido 3 proyectos, los 2 primeros fueron un fracaso y el tercero nos fue muy bien, entonces vamos. Te felicito porque para eso hay que tener mucha berraquera. Bueno, David. Me gustó la parte donde ya se aclararía que es muy diferente el diseño del cargo al perfil de la persona que se busca para que lleve a cabo el cargo. Entonces es muy diferente. Perfecto, Juan Pablo. Abre la puerta, mami. Qué pena que es que estoy solo con la bebé, está por allá en el baño. Tranquilo, no vaya atiéndela enseguida, no, vaya atiéndela tranquilo, que primero lo primero, enseguida cuando vuelva. Liz, gracias. David. Sí, me llamó mucho la atención una frase suya: la responsabilidad no se delega, se comparte. Ok, Paula. Profe, me quedó la parte a nivel general donde se muestra que el diseño organizacional en sí es como un proceso y que constantemente lo está cambiando la empresa dependiendo del contexto del negocio. Ok, sí, las empresas son vivas, las empresas se mueven con el entorno, se mueven con las necesidades de los clientes, se mueven con los cambios legales, con muchísimas cosas. Obviamente las estructuras se hacen no pensando en que se van a cambiar en un año, son un poquito como más estables, pero sí se tienen que ir moviendo con la empresa. Cristina. Hola. Pues para mí tenerlo claro es todo, tenerlo claro es saber dónde llegar. Tú eres capaz. Eso, Bueno, para mí básicamente es las estructuras burocráticas
actualmente generan es lentitud en los procesos. Entonces, el nuevo empresario tiene que pensar en una estructura de agilismo. Ok, Karen. Mira, ya va a terminar la clase. Juan Pablo. Bueno, ahora sí me gustó mucho lo de la responsabilidad compartida y que esas responsabilidades van ligadas también, es más como al cargo y no a la persona, pues como en el organigrama, ¿cierto? Más como al puesto o al en sí no a la persona, sino como al cargo que va creado. Entonces me gustó eso. Ok, entonces la persona es quien responde por la responsabilidad, pero desde el cargo se deja establecer cuáles son sus responsabilidades y sus tareas. ¿Listo, profe, estoy contigo? Profe, sí. Listo. No sé por qué sale el nombre de mi hija, pero soy Sandra Viviana. No hay problema, tranquilo. Y pues a mí las frases, perdón por llegar tarde, aquí a mis compañeros, a mí lo que se me quedó, me gustó mucho la frase que decía de la diferencia del mando al poder, me gustó mucho, eso se me quedó mucho. Las diferencias, y lo otro también me gustó mucho lo de la estructura que siempre va de la mano de la estrategia, algo que eso me gustó mucho. Mil gracias, Karen. Bueno, les agradezco a todos la asistencia. Ya saben, si tienen alguna recomendación, algo para hacer, súper abierta.